Ya. Bienvenidos a su programa Nostalgia Ochentera, a esta sección que se llama De Rol con los Cuates, que ya está un poquito olvidada, pero la volvemos a retomar nuevamente. ¿Cómo estás, Chris? Hoy tenemos un invitadazo desde Colombia. Te cedo los micrófonos, Chris, y para presentar al invitado. Ya está, nada aquí de vuelta en esta sección de Rol con los Cuates. El fondo. El fondo, güey, ching. El fondo. No, ese es el otro podcast. Pero pues bueno, aquí andamos nuevamente con... Vamos a ponerlo así porque el otro no lo encontré. Tenemos un invitado hoy desde Colombia para el mundo, Nixon Castiblanco del diario del Alquimista. ¿Cómo estás, Nixon? Muy bien, Cristian, Jorge. Muy emocionado de que me hayan invitado. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, claro, estoy aquí desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo están ustedes? No, hombre, pues bien gustosos. También, pues la emoción es compartida. Teníamos ganas de platicar contigo. Ya ahorita, ya para este entonces ya hicimos una colaboración ahí juntos, que espero la sigan Área 77, pero pues también queríamos platicar un poco acerca de, pues, bueno, para empezar, vamos a hablar por el principio, Nixon. ¿De qué parte de Colombia eres? Bueno, como te decía, soy de Bogotá, Colombia, de la capital. Ok. Muy bien. Y ¿cuántos años tienes? 28 años actualmente, cerca de los 29. Ya casi Bueno. vamos para el tercer piso. Excelente. Oye, y bueno, platícanos qué es lo que estás haciendo, cuál es tu blog, cuéntanos un poquito acerca de eso. Muchas gracias, Jorge. Bueno, actualmente mi proyecto se llama El Diario del Alquimista y es un espacio que quería crear hace muchísimo tiempo porque es un espacio para que podamos debatir todos los temas que le causan mucha controversia a la gente. Entonces hablamos aquí de alquimia, de magia, de religión, de ciencia, de psicología y nos gusta enfocarnos mucho en las pseudociencias, en todo lo que es más controversial. Entonces, este es un espacio que pues yo creé, te cuento un poco, Jorge, el por qué rápidamente. Realmente también fue en una reunión con mis amigos. Entonces, estaba con mis amigos, solía pasar de que cuando nos reuníamos siempre terminábamos hablando de estos temas, porque nos gustaba muchísimo. Y siempre desde pequeño fui muy lector y leí demasiado. Estuve en muchos cultos, en muchas religiones, tuve muchos maestros. Afortunadamente, tuve la fortuna de conocer gente que sabía demasiado del tema y que sabe. Y entonces siempre les platicaba a mis amigos de lo mismo. Y un día un amigo me dijo, Nixon, tú sabes muchísimo del tema, ¿por qué no lo grabas? Es lo mismo que estamos haciendo acá en un parque, sentados en un bar, en una tienda, pero lo vamos a grabar y la gente puede aprender. Y entonces dije, ¿por qué no? Hagámoslo. Y así nació el Diario del Alquimista. Perfecto. Sí, de hecho acá en Monterrey pues se usa mucho la carne asada y no sabes, hay infinidad de programas ya de podcast donde hacen una carne asada, tienen un invitado y lo suben a YouTube, ¿no? Entonces, esas reuniones pues sí son muy interesantes cuando tienes una plática en común con alguien y pues se apasionan tanto del tema que a la demás gente pues también le gusta y conecta, ¿no? Logran conectar incluso en otros países como en este caso, ¿no? Que nos reunimos México y Colombia. Sí, realmente sí, que tenemos mucha cultura en común, que somos latinos, que realmente me encanta pues porque actualmente en mi podcast que pues es pequeño, estamos iniciando, pero hay un muy buen porcentaje de escuchas mexicanos, entonces me parece genial. Y sí, claro, acá también tenemos algo muy parecido, pero es el asado. Entonces asamos carne también, con papas, con plátano, con de todo, y ahí se conversa, se habla. Y a veces se graba, a veces se graba y también lo que salga, porque es mucho más natural. Claro, que sí. Cris, ¿algo quieres aportar? No, yo le quería explicar un poquito
el título de la sección, por si no lo entendía, el de rol con los cuates se llama. Acá, ¿sí sabes lo que es un cuate o no, Nixon? Tengo entendido que es como un amigo, ¿no? Claro. Sí, sí, Un exactamente, sí. compa, Y un compa, un parcero. Así es. un parcero, sí. Sí. Yo quería agregar esa cosa. También, también te quiero preguntar algo. Am, ¿Qué te inspira para hacer tu podcast? O sea, ¿cómo te lo podría explicar? ¿Cómo nació tu fanatismo hacia la alquimia? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo realmente no soy originario de Bogotá, vivo en Bogotá hace muchos años, pero yo soy de un pueblo que se llama Nocaima en Cundinamarca. Entonces, pues yo vengo del campo realmente. Y cuando yo era muy pequeño, pues como todo campesino, nunca tuve acceso a la información y pasaban regalando libros de segunda, sí, que recogían y pues que nos regalaban a los niños de bajos recursos. Y recuerdo que uno de esos libros que me regalaron cuando yo tenía 6 años era un libro que se llamaba El Reino de los Elementales. Y era un libro de dibujar, realmente de colorear para el niño pequeño. Pero me llamó tanto la atención ver el tema de los elementales, las hadas, los duendes, las sirenas, los elfos, que me empezó a fascinar la magia. Quedé encantado desde pequeño, quedé totalmente enchufado. Y me propuse a mí mismo realmente investigarlo y poder sentar un conocimiento que se pueda transmitir, ¿sí? No una verdad, no hablo de una verdad porque pues realmente la verdad solo es parcial, no es absoluta, pero Así creo que podemos llegar a un punto, ¿sí? Y que realmente hay muchas personas como yo que tienen una fascinación por la magia, que tú ves todos estos temas, eh, no sé, paranormales, mágicos, ocultistas, y que se te abren los ojos, porque a mí me pasa así, yo veo un libro, veo un tema y realmente mis ojos están perplejos, me encanta. Entonces quería transmitirlo porque pues llegó un punto en el que ya sabía mucho del tema, leía lo mismo aquí y allá. Entonces es el punto en el que tú dices, debo transmitir esta información para que la gente que también está interesados, porque pues esto no es para todo el mundo obviamente, pero todos los que están interesados puedan decir, bueno, por lo menos aquí aprendí algo nuevo, tengo un punto de partida. Entonces así nació este tema y por eso es un diario, por eso es el diario del alquimista. Pues es un diario donde hay información y tú puedes tomarla o cualquiera que esté interesado. Así es. Sí, Ok, es ok. importante lo que mencionas bueno, que la verdad no es absoluta, sino que es parcial, porque cada quien, pues cada quien tiene su concepto de verdad, ¿no? Dependiendo del punto de vista por donde lo veas. Y sí mismo, yo había escuchado por ahí también que las ondas cerebrales se conectan entre las personas y por eso hay este tipo de encuentros cuando tú lanzas de repente un contenido y ves que en otros países o en tu misma comunidad hay gente que conecta con esta información o esto que tú estás comunicando. Y es muy interesante. De hecho, de eso también habla tu podcast, ¿no? Un poco sobre las conexiones místicas y todo esto, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Jorge, tienes toda la razón. Creo yo que en mi podcast, más que invitar a las personas a creer, las invito es a dudar. Y esa siempre ha sido mi filosofía desde que lo creé. Yo no quiero invitar a nadie a creer en nada, sino que dudes más bien de su propia realidad. Que puedas dudar y Claro. tú digas, bueno, porque existe una persona que tiene ciertas facultades y también existe cierto charlatán, porque hay que decirlo todo, ¿no? De todo hay un Claro, así poco, es. pero que dudes, puede ser verdad, puede que no, y que el conocimiento antiguo, que es del que más me gusta basarme, porque creo que los antiguos nos dejaron conocimiento que no hemos sido capaces de entender hoy en día. El conocimiento antiguo está en todas partes, en todas las culturas, todas las religiones, todos los países. Solamente que hoy en día, por fin, estamos logrando desencriptar y entender.
Eso creo que realmente es como el sentido de crear el diario del alquimista y de poder hablar en términos de tú a tú con las personas. Claro, sí es muy importante cuestionarnos. Yo creo que desde que nacemos nos empezamos a cuestionar qué somos, por qué estoy aquí, qué es lo que voy a hacer, o para qué me crearon. ¿No? Claro, Antes tienes claro un que montón sí. de preguntas y dudas y pues poco a poco pues ya vas o encontrando alguna respuesta o encontrándote más preguntas todavía, ¿no? Claro, entre más sabes, creo que menos sabes. Y realmente hubo un filósofo que dijo, yo daría todo lo que sé por saber lo que no sé. Y realmente es esa paradoja, esa dicotomía entre querer aprender y si realmente quieres aprender. He visto personas que en su proceso de evolución espiritual tienen crisis súper densas de ansiedad, de depresión, cuadros muy fuertes. Básicamente porque pues cuando tú conoces una verdad empiezas a entender cosas que no entendías y hay personas que se quitan esas vendas de los ojos y entonces esto les causa estados psicológicos fuertes. Y esto también me gusta tratarlo. De hecho, es un temita que tengo ahí pendiente para hacer más adelante en mi podcast y es cómo realmente todo este tema, entender de misticismo, de qué somos, de lo que tú decías, de contestar estas preguntas, te hace entrar en un estado tan vulnerable psicológicamente hablando. A muchos les pasa. Claro. Sí, sí, sí. También aquí en México, bueno, lo que me pasó a mí, desde mi experiencia pues personal, aquí en México estamos, bueno, está muy arraigada la gente con lo que es el catolicismo. Sí. Aquí ves, en cada casa ves casi en todas las casas ves una imagen religiosa, alguna estatuilla religiosa. En cuanto a mí, pues yo crecí bajo la religión del catolicismo y pues desde niño te van inculcando, ¿no? Que los domingos a misa y que luego la primera comunión cuando eres niño, bueno, bebé, y luego que es la primera comunión, que me tocó hacerlo un poquito más grande, ya como a los 12 años, y luego que la confirmación y todo eso, o sea, vas creciendo conforme a lo que la sociedad cree que es correcto y llegas a cierta edad y como tú dices, empiezas a tener dudas. Caray, esto que me está diciendo el padre, pues como que no concuerda, como que no es muy lógico, o empiezas a dudar de la religión y luego vas con la escuela y te enseñan la ciencia, el Big Bang, las diferentes teorías de la vida y todo eso y te empiezas a preguntar y preguntar más y más de que pues, esto no creo que sea lo correcto o qué será lo correcto en la vida, cómo nacimos y todo eso. Entonces, está muy interesante ver cómo aquí se le llama pues conocimiento basura, porque tú tienes conocimiento de ovnis o te encanta lo ovni, lo paranormal y vas adquiriendo conocimiento y conocimiento que no te sirve para, pues para así decirlo, para la escuela, para la universidad o para un trabajo. Entonces, pues no tienes cómo transmitir ese conocimiento que tengas como, o también lo transmitimos, como dice Jorge, o como dices tú, en las carnes asadas, con tus amigos y todo ese rollo. Entonces, ya abrir un podcast para poder hablar eso es como que empiezas a tener un mundo de libertad para poder expresarte. Se me hace muy interesante, pues nosotros también hicimos lo mismo, o sea, estábamos jugando FIFA, y de repente, pues vamos a armar un podcast, bueno, y ya se armó el podcast y así nació Área 77. Entonces, lo creamos para, pues, dar a conocer ese conocimiento que no nos sirve para la escuela o para el trabajo, pero pues sí nos sirve para abrir un podcast. No, pero es súper interesante. Y mira un poco de lo que estás diciendo, Cristian. Yo les cuento de forma personal, yo soy químico de profesión y realmente la elección de mi carrera fue en base a esto, a la alquimia. Y está totalmente conectado. Y actualmente estoy adelantando mis estudios para la ingeniería, pero todo va conectado a eso. Sí, claro, como tú dices, hay un montón de conocimientos que no te sirven porque pues tú no vas a trabajar en ufología, por ejemplo, si eres un fanático de los ovnis. Tal vez te dediques a otra cosa, pero esos temas que más que llenar tus bolsillos, llenan tu mente y tu espiritualidad. Y es más importante aún, porque realmente te permiten contestar preguntas y no vivir una vida vacía. Y eso es más importante aún.
Exactamente. Y ya También no te quiero tienes que bueno, no, dale, dale. ya no tienes que esperarte a la siguiente carne asada para volver a hablar de cosas que, que te interesan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los ovnis y esto y lo otro. Y ahora ya puedes poner Claro. un podcast entre semana, por ejemplo, y antes que esperarte hasta el fin de semana para volver a platicar de lo mismo, ¿no? Y escuchar un podcast también te hace cuestionarte también mucho, ¿no? De que, o sea, esto no lo sabía, pero ¿por qué dice eso? Y vas y te clavas y te pones a investigar más, ¿no? Exactamente, Jorge, toda la razón. Aquí, por ejemplo, en Colombia existen los llamados parches. Entonces, los parches son los grupos de amigos. Ok, Y tú ves esos parches, esos grupos de amigos, no sé, en una carne asada, en un parque, en lo que sea. Y siempre hay una o dos personas que manejan esos temas que llaman la atención. La gente los ve con asombro. Pero cuando te has dado cuenta, empiezan a hablar cuando ya se tomaron 2 o 3 cervezas. claro. Entonces, ¿por qué hablar del alcohol? Porque cuando tu conciencia está alterada, cuando entras a un estado alterado de la conciencia y te desinhibes, entonces muestras quién realmente eres. Y nosotros, por ejemplo, lo hacemos a través del podcast. Es Exacto. nuestra herramienta. Pues no sé si de pronto ustedes graben con 2 o 3 cervezas, no sé si pueda funcionar, pero todas esas herramientas sirven. Y para Sí. nosotros decidirnos es el podcast y Ah, compartimos información. así es. Sí, Exactamente. también lo hemos hecho muy poco, pero sí de repente también grabamos con algunas cervecitas encima, pero no mucho. Tampoco llega al exceso, ¿verdad? Porque imagínate todo tumbado aquí, ya no comunicas nada, ya ni se te entiende. Sí, sí, sí. Ya empiezas a hablar en letra pegada, como decimos acá, un dicho popular. Pero me encantaría, por ejemplo, más adelante hablar un tema sobre los estados alterados de la conciencia. Y hablando de eso, ¿por qué tienes que esperar a tomarte 2 o 3 cervezas para ponerte en modo filósofo? Porque siempre hay un amigo así, ¿no? Siempre hay un amigo que está en modo filósofo. Ese que tú sabes que después de que se toma 2 o 3 cervezas es una eminencia. Ese tipo sabe todo, de todos los temas. ¿Por qué no grabarlo? ¿Por qué nadie lo graba? Es la pregunta. Sí, sí. Claro, pues incluso muchos artistas, ¿no? También lo aplican, ¿no? El hecho de consumir alguna sustancia, o el alcohol para poder escribir y de una manera más elevada o que quizás no lo podrían hacer si no estuvieran bajo ese influjo de Sí. esa droga o algo así. Sustancia o droga. Ujú. Exactamente, toda la razón. También no sé si te ha pasado, pero cuando tienes, bueno, a mí me encanta, te lo mencioné en el episodio pasado de Área 77, me encanta tener invitados cuando nos dicen que sí, ¿verdad? Porque luego nos dicen que no, pero cuando lo tenemos, me encanta porque ellos, o sea, cada cabeza es un mundo aparte, entonces me encanta mucho, o sea, captar toda la información que ellos nos dan, o sea, aprender de los invitados, está muy padre, o sea, porque así tú te vas llenando más de conocimiento que puedas transmitir hacia otras personas. Entonces se me hace muy genial ese tema también de los invitados y sus temas, o su conocimiento. No, y es cierto, Cristian, indudablemente todos somos un mundo aparte y que el conocimiento se transmite y eso es como la energía, se transmite de persona en persona. O sea, no es justo y es un poco egoísta, porque si tú sabes algo y lo manejas muy bien, lo tengas solo para ti, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado si los ingenieros, si los médicos en sus grandes avances tienen un descubrimiento y se lo quedan para ellos? No le cuentan a nadie. Indudablemente, pues no podríamos evolucionar y avanzar como especie. Y pasa lo mismo con todo este conocimiento. En mi podcast tuve un solo invitado hasta el momento porque me pasó lo mismo que a ustedes. O sea, todo el mundo te queda mal a última hora, pero esas cosas pasan. Saludos a la gente que queda Y mal. sí, saludos desde todos nuestros programas. Realmente gracias por quedar mal porque nos hacen avanzar más. Exacto. Pero les digo que tener un invitado es algo genial. Yo tuve un invitado, por ejemplo, tuve la fortuna de tener un amigo que es químico farmacéutico y hablamos del tema de las drogas, pero en el mundo espiritual. Por ejemplo, el yagé, la dimetiltriptamina, la marihuana, todas las drogas, pero desde un enfoque espiritual. Y fue excelente porque era el debate entre la parte espiritual y la parte netamente científica.
Entonces, un invitado al que aprendí muchísimo y realmente sé que este tema de los invitados es muy bueno, es muy chévere. Ojalá la gente no quedara mal, pero bueno, tenemos que sortear esas circunstancias. Sí, sí, Claro, sí. claro que sí. Pero se agradece cuando la gente queda bien y se pueden tener pláticas como esta. Sí, realmente muy enriquecedora, muchísimo. También te quería preguntar, no sé si te ha pasado que de repente entres en un bache como pues de creatividad o de ganas, de que no tienes ganas de hacer un siguiente episodio, cosas así, porque a nosotros nos pasó hace como 2 meses. O sea, estábamos vacíos emocionalmente y creativamente, que mejor pues tuvimos Decidieron una tomarles un pausa, descanso. sí, de Sí, dos es semanas y cierto. luego volver con todo. Y pues aquí estamos ya después de la pausa, emocionalmente y creativamente excelente. No, tienen razón y sí me pasó, realmente me pasó porque quería hablar de tantas cosas, de tantos temas, que no sabía cómo ordenarlos. Entonces Sí, quedé como en ese stand-by y dije, bueno, para lo que yo quiero hacer, para la estructura de este diario, ¿qué debería ir primero? Entonces ponía un tema y dije, no, espere un momento, esto aún es como muy avanzado, debo poner otra cosa y me quedé, realmente me quedé como 2 semanas en ese, no sé de qué hablar. O sea, no sé qué voy a poner. Entonces, sí, claro, me bloqueé. Pues después la inspiración volvió a mí, llegó otra vez y volví a arrancar. ¿Y ha habido de repente alguna cruda moral en cuanto al podcast o que tú digas, híjole, este tema creo que no lo había haber tocado o lo debía haber tocado de una manera diferente? Me gusta tu pregunta y sí, realmente con el que les mencionaba anteriormente, que hablamos del tema de las drogas, porque ustedes saben que es un tema fuerte, controversial. Más en Hay países todo un como los tema, nuestros. sí, más, toda la verdad, más en países como los nuestros, que es un tema, mejor dicho, súper controversial. Entonces dije, sí, estoy tocando un tema pesado y lo estoy abordando desde un punto de vista espiritual. Entonces realmente yo no quería después tener a una persona diciendo, no, es que yo consumo X droga porque lo que estoy buscando es elevarme o trascender. Nunca fue el sentido. Escuché el episodio y dije, bueno, hice como 5 advertencias durante todo el episodio diciendo, aquí no se te está invitando a consumir drogas ni nada de esto. Entonces tuve ahí como esa cruda moral, dije, bueno, este tema tal vez no debía haberlo tocado, pero sin embargo lo hice y pues ya no me arrepiento. Claro. ¿Alguna otra pregunta, Chris? pues algún tema que quieras, pues no sé, hablar, pero el último como que no, o sea, como que este tema es muy fuerte para la audiencia, entonces mejor no, o lo voy a hacer después, o no lo voy a hacer, algún tema que quieras así. ¿O que estés esperando un invitado así que súper Sí. especial? Realmente sí, 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 sí. Eh, en mi último capítulo hablé de la ONA, que es la Organización de los Nueve Ángulos, que es una secta que se ha encargado muchísimo de difundir el terror porque Sí son lo vi. unos satanistas bastante extremos. Entonces, ese tema, porque tengo un invitado que es una persona muy importante, digamos, de ese mundo, porque es una persona que está allí, digamos que tiene un buen rango dentro de lo que es la iglesia luciferista aquí en Colombia. Entonces estoy esperando a esa persona, pero adivinen que es una de esas personas que me ha quedado mal. Pero estoy esperando a esa persona. Realmente sé que cuando logre sacar el tiempo va a ser un capítulo espectacular porque vamos a enfocar ese tema tan fuerte que es el luciferismo, el satanismo, que son dos corrientes muy distintas, y pues verlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque como decía Cristian, la mayoría venimos de familias netamente católicas. Yo también, como les decía, yo soy de un pueblo. A mí me obligaban a ir a la iglesia también todos los domingos, y acólito incluso. Entonces, todos venimos de esa creencia muy marcada del cristianismo, y llegar y hablar de estos temas es un poco denso. Genera controversia, pero hay que hacerlo. Sí, sí. En cuanto a mí, fíjate que yo cuando iba a la primera comunión, pues es la primera comunión, te dan un librito y ahí hay de que
tienes que aprenderte el credo, el Ave María y todas, varias cosas. Entonces es como una lista y al lado viene pues un cuadrito de que ya te lo aprendiste, pues ya, palomita. Entonces ese era de que cada sábado llegabas y tú le decías a la maestra, oye maestra, quiero decir el credo ya para que me lo firme. Y ya, te pones con la maestra, decís el credo y pues ya, palomita. Y fíjate que yo creo, de los primeros en aprenderme todo, o sea, súper acá en la primera comunión y todo ese rollo. Y ahorita pues ya soy más tirándole a lo agnóstico y teniendo un podcast de misterio y terror, o sea, nada que ver como era de niña, como Sí, soy ahora. nada que ver, creo que ya no te ponen calificación positiva ahorita donde Ya, uno de esos catequistas o maestros escuchara tu podcast diría, ¿qué pasó con Cristian? Se me desvió el camino. Y si sí, ven sí, sí. cómo es ese nivel de fanatismo y adoctrinación, ¿no? Y más en mentes como los niños, creo que es un tema delicado realmente. Por eso sé que cuando lo hable va a ser muy delicado, pero pues vuelvo y les digo, muchachos, hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, sí, definitivamente alguien tiene que hacerlo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo tengo, bueno, yo cuando tenga hijos, yo pues ya ves que tus papás que luego, no, hay que bautízalo ya, preséntalo en la iglesia, que la primera comunión, Dios están poniendo presión de que hace esto, porque la sociedad piensa que es lo correcto. Pero pues yo tengo la creencia de que, no, pues yo cuando tengo un hijo voy a dejar que él solo crezca y decida qué quiere ser, qué religión seguir, o sí, o La sea, mejor decisión. Yo tengo una hija de 7 años y tengo el orgullo de decir que no la he bautizado. Y sé que mi abuelita no está escuchando esto, pero abuelita, si escucha este podcast, no la voy a bautizar. Realmente no, porque como dice Cristian, lo mejor es que cada uno elija su camino y que cuando ella esté grande, definitivamente sea quien decida su orientación religiosa y espiritual. Ujú. sí. Sí, sí, pues también mi niña va a cumplir 4 años y tampoco se ha bautizado y también es lo mismo. Mi creencia es esa, de que pues que ella sola vaya conociendo todo, pero que a la vez ella como ya cuando diga, "Ah, bueno, yo estoy convencida, quiero esto, ok, adelante va, porque tú lo quieres, sino porque alguien te lo está imponiendo. Exacto, porque tú lo quieres, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge en eso. Pero bueno, ya Romper para esa el... cadenita, ¿no? Sí, exacto. Exacto, romper Ya, esa cadena que ya es hora. Ya estamos en pleno 2021 y creo que ya es hora. Sí. sí, ya. Bueno, ya para el cierre, tengo unas últimas preguntas. Nixon, ¿has venido alguna vez a México? Nunca he ido. Tengo unas ganas inmensas, en especial porque es que yo amo la comida mexicana. Híjole, ¿qué más Y, amas de ya, la co- y acá, o sea, acá hay poquitos lugares, pero no sé, yo desde que probé el primer taco dije, wow, esto es delicioso, y más porque me encanta el picante y ustedes comen con mucho picante, entonces es delicioso. Exacto. Realmente me encantaría, o sea, realmente creo que el primer país donde voy a salir de viaje, apenas termine totalmente la ingeniería que estoy cursando y todo esto, es México. Eso está súper proyectado en mi mente. ¿Algún lugar en especial que quieras conocer? Ya sea aquí o en otro lugar de Sudamérica, en cualquier parte del mundo. Pues de lugares de conocer, me encantaría conocer todos los lugares que tengan algo de misticismo, ¿no? Porque es donde aprendes, ¿no? Por ejemplo, imagínate ir a Machu Picchu, por ejemplo, en Perú, uf, Ok. buenísimo. Cosas donde, y por ejemplo, ustedes que están tan marcados por la cultura azteca, debe ser impresionante la cantidad de cultura que les deben haber heredado sus ancestros y que realmente sería fascinante conocer. Así Yo es. creo que me dejaría guiar, realmente. Llegaría y como, bueno, llévanme al lugar donde, mejor dicho, donde haya toda esa cultura donde pueda aprender, allá voy. Ok. Pues bueno, esperemos algún día poder echarnos unos tacos entonces en Machu Picchu Ay, yo creo contigo. que allá nos toca comida peruana, pero bueno. Así es. Pues bueno, un honor realmente, Nixon. Muchas gracias por estar aquí. Tienes la puerta abierta para cuando quieras regresar. Te vamos a invitar obviamente después. Habrá más temas que tocar, pero pues de antemano muchas gracias. Un saludo allá a todo Colombia. Que nos sigan en las redes, que te sigan a ti también en las redes. Y bueno, Cris, te cedo los micrófonos. Ah, pues nada, de verdad agradecer a Nixon
todo el conocimiento y se le nota la pasión al hablar sobre los temas que le gustan. Entonces, pues es como nosotros también, esto es nuestra pasión, este es nuestro podcast, es lo que nos gusta. Y pues nada, Nixon, te cedo los micrófonos, en dónde te siguen, qué estás haciendo, y pues nada, adelante. Nada, Cristian, Jorge, realmente agradecido. Para mí es un honor completo haber compartido con ustedes, que me hayan invitado, espero volver. Y para todos los que nos están escuchando, me pueden seguir como El Diario del Alquimista en Facebook, en Twitter como @el diario de la Q1 y en Spotify pues me buscan como El Diario del Alquimista. Van a encontrar todo el contenido que realmente espero les guste muchísimo. Ok, Pues perfecto. pues de antemano, esto es todo. Este es nuestro episodio. Espero lo disfruten igual que a nosotros, tanto que nos disfruten a nosotros y a Nixon, nuestro invitado, que realmente fue un invitado de lujo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video, raza. Saludos a todos. Nos vemos.